Hoy tenemos la dicha de recibir a dos de nuestros colaboradores que nos van a hacer una presentación muy interesante de su trabajo. Y entonces, para empezar, voy a presentarlos rápidamente a nuestros colegas. Mil gracias, Julio y Patrick, por estar aquí, por compartir su trabajo. Y luego podemos empezar. Entonces, primero tenemos a Patrick Thane, Assistant Professor of Spanish Applied Linguistics in the Department of Spanish and Portuguese at University of Texas at Austin. Recién llegado. Bienvenido, Patrick. He researches how Spanish as a heritage language develops in bilingual children and adults, and he's also an advocate for bilingual education. Y luego tenemos al colega Julio César López Otero, Assistant Professor in the Department of Hispanic Studies at the University of Houston, and he specializes in bilingualism and second language acquisition with a focus on heritage Spanish in the United States and Brazil. Así que gracias a los dos otra vez por estar aquí. Y antes de pasarles la palabra, solo un par de anuncios logísticos. Primero, por favor, mantengan el micrófono cerrado. Stay muted, please, unless the presenters ask for answers, for any questions or participation. Si tienen preguntas durante el webinar, pueden ponerlas en el chat y estaremos ahí manejando el chat y viendo todas las preguntas para dejarlas para cuando sea el momento apropiado. Y al final igual habrá una sesión de question and answer. Y por último, como saben, estamos grabando el webinar porque estos materiales siempre los hacemos disponibles en nuestra página web y luego los vamos a poner en el chat también el enlace a nuestra página web. Em, por último, si es posible tener su cámara encendida, yo sé que los que están presentando siempre apreciamos ver caras y no cuadritos. Si es posible, yo sé que no siempre es posible, pero se los dejo como opción. Y con eso ya creo que podemos empezar. Podemos compartir tu pantalla, Patrick, y empezar con la presentación. Muchas gracias de nuevo. Ok, gracias a todos por haber estado. Voy a compartir la pantalla y va a comenzar mi compañero Julio, ¿no? Sí, bien, estos son los objetivos de la presentación. Primero vamos a presentar diferentes propuestas sobre la adquisición de las lenguas de herencia. Después explicaremos los niveles en los que observamos variabilidad, ya sea variabilidad entre grupos, variabilidad interhablante y variabilidad intrahablante. Y finalmente proponemos una estrategia pedagógica interactiva que incorpora hallazgos de investigaciones recientes. La primera propuesta, y esto va en orden cronológico, prácticamente es la propuesta de adquisición incompleta, que sostiene que los hablantes de herencia tienen menor exposición a la lengua de herencia y debido a eso, tienen un sistema lingüístico parcial o incompleto, influenciado fuertemente por la lengua mayoritaria, en este caso, ¿no?, el inglés. Afecta sobre todo a estructuras divergentes, o sea, estructuras que presentan diferencias entre el español y el inglés. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, ¿no?, que el español tiene la A personal, ¿no? Marca el objeto directo con la A. La mamá mira a la niña versus la mamá mira la niña. Y eso es un ejemplo en el cual las gramáticas divergen y la influencia del inglés hace que sea propenso al cambio, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Esta propuesta recibe bastantes críticas. Para empezar, el término incompleto, que puede ser inapropiado para diferentes perfiles. Los hablantes de herencia siguen procesos de adquisición normales, generando innovaciones, como también los hablantes monolingües y dominantes, como veremos en la siguiente diapositiva. Y la lengua de herencia puede seguir desarrollándose después del comienzo de la escolarización. La segunda propuesta cambia el enfoque y se centra en el estímulo, en el input que estos hablantes de herencia reciben. La lengua de herencia no hace más que reflejar el lenguaje de la generación previa. Realmente los chicos de herencia aprenden la variedad a la que han estado expuestos. Entonces, por ejemplo, hay estructuras que no existen tanto en algún tipo de población. Por ejemplo, los eh, infinitivos flexionados existen en portugués, pero se adquieren en gran parte debido a la escolarización y no se usa mucho en el lenguaje coloquial. Por lo tanto, muchos hablantes de
portugués brasileño, entre los que yo me incluyo, no tienen ese conocimiento de conocimiento similar al de un hablante dominante monolingüe en esa estructura. Y no es más simplemente que un reflejo de el input al que reciben. Lo mismo ocurre con la personal. Si la primera generación de inmigrantes experimenta algún tipo de atrición o cambio en su lengua dominante, aunque continúe siendo hablante dominante, esa A personal experimenta algunos cambios, la A personal de los hijos, o sea, dado que es el input que reciben, también va a reflejar esos cambios. En este caso, los cambios existen en la lengua de los padres, sí. Solamente es un proceso de una aceleración de ese proceso de cambio a través de las generaciones. Ahí. La tercera propuesta es una propuesta que se centra en la pérdida o el desgaste del lenguaje, o sea, los rasgos de la lengua más activada reemplaza los de la lengua menos activada. Y vemos que, por ejemplo, la concordancia verbal, el género gramatical o el subjuntivo puede que exista en unas edades más tempranas y luego con el paso del tiempo se vaya desgastando. Y esta última propuesta es una propuesta que tiene un marco de reensamblaje de rasgos propuesta por Putnam y Sánchez en 2013 y también la lengua dominante, que la lengua que se vuelve la dominante y la que es socialmente dominante, hace que existan cambios en la lengua de herencia, especialmente si las dos lenguas presentan divergencia. Por ejemplo, el género, las conjugaciones verbales y eso de aquí hace que haya diferencias tanto interhablantes como intrahablantes. Diferencias interhablantes se refieren a aquellas que afectan a diferencias sociales, cuánto y cómo se usa, e intrahablante son diferencias, por ejemplo, dentro de cada hablante, si comprende pero le cuesta producir, o si algunas palabras más frecuentes eh, consigue, por ejemplo, conjugar un verbo frecuente, pero no un verbo que sea poco frecuente, o por ejemplo, con regularidad morfológica, ya sea, por ejemplo, que un sustantivo tiene un género transparente que termina en O en A, versus aquel que termina en consonante o en E, y si es poco frecuente, tal vez no conoce género porque es una palabra que tal vez apenas escucha en su día a día. Bien, por ejemplo, con frecuencia léxica, la gramática se produce más con... La producción de rasgos gramaticales es más sencillo, más fácil, digamos, ¿no? Con palabras frecuentes. Por ejemplo, tenemos el caso de oraciones verbo-sujeto con verbos inacusativos. Realmente, si tanto sujeto-verbo como verbo-sujeto son gramaticales, pero sujeto-verbo es el orden canónico en inglés. Y lo que ocurre es que con aquellos verbos que sí son más frecuentes, como venir, versus verbos menos frecuentes como, no recuerdo ahora, por ejemplo, estornudar, aunque no sea realmente inacusativo, pero verbos que son más frecuentes facilitan que los hablantes de herencia mantengan ese verbo inicial y ese sujeto postverbal en su producción y también en su aceptación, o sea, también en el conocimiento productivo. Entonces, ese rasgo gramatical no se ve a lo largo de todos los verbos, pero solamente con los verbos más frecuentes. Entonces, importa la frecuencia léxica. También, esto lo saben bien ustedes, normalmente los hablantes de herencia entienden mucho más que después consiguen producir. Eso también es una diferencia, lógicamente, entre hablantes. Y también ocurre con el fenómeno de la regularidad. O sea, si una palabra, un verbo es un verbo regular, o es un verbo irregular, o si un sustantivo tiene rasgos esto de transparencia o canonicidad con respecto al género. Por ejemplo, verbo comer, comí versus poner, no es poní, es puse, pero a veces vemos esos casos de sobreregularización, ¿no? Entonces,
ese fenómeno es interesante. Finalmente, los hablantes de herencia favorecen el uso de la gramática con las palabras irregulares. Así que existe esa dicotomía también. Bien, aquí tengo una pregunta de reflexión. Am, ¿Conocen otras y si por favor pueden escribir en el chat lo que se les vaya ocurriendo, no tiene por qué ser ahora, a medida que vayamos presentando? ¿Conocen otras estructuras que presenten variabilidad en hablantes dominantes o monolingües? Creo que puse algunos ejemplos aquí. ¿Nos muestran en la siguiente? No, eran, por ejemplo, como cuando decimos, por ejemplo, ellos andaron, en lugar de ellos, oh, se corrigió solo. Qué inteligente es el Zoom. Ellos andaron en lugar de ellos anduvieron. O, por ejemplo, cuando decimos mi amiga cose la pasta en lugar de cuece. Estos casos en los que abandonamos un poco la irregularidad. eh, no cabo. Sí, son ejemplos de ese abandono de la irregularidad o de la sobresimplificación, sobre regularización de la lengua que ocurre en hablantes dominantes y que muchas veces persisten a lo largo de nuestras vidas, muchas veces la colonización la que nos hace cambiar nuestros patrones, pero si incluso nosotros los hablantes dominantes, los hablantes monolingües, tenemos, ¿no?, esa influencia, ¿no?, sobre regularización, por supuesto que vamos a ver estos cambios en hablantes de herencia, que no tienen las mismas oportunidades de desarrollar su lengua, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, entonces sí, esos ejemplos, ah, sí, después incluso con género, muchas veces, no sé, eso está interesante, tendríamos que hacer un estudio así, también incluso desde el punto de vista monolingüe. Muy bien. You're muted, Patrick. Ya sé, perdón. Después de 5 años de vida por Zoom, uno pensaría que ya me habría acostumbrado, pero I guess not. Bueno, pues siguiendo este ritmo de la primera parte de la presentación, ahora voy a entrar un poquito en los detalles pedagógicos de este proyecto y de nuestro pensamiento. Lo que Julio y yo hemos estado tratando de hacer estos años es situar las recomendaciones pedagógicas que existen para el aprendizaje de la gramática en las clases de herencia dentro de un contexto de las teorías de adquisición. Es decir, está bien que aterricemos nuestras recomendaciones pedagógicas y las aproximaciones que utilizamos en nuestras clases en lo que sabemos de la teoría sobre cómo los hablantes aprenden y desarrollan su gramática en su propio cerebro, ¿no? Entonces, ¿por qué nos concentramos en la gramática en el primer lugar? Sé que eso es un debate central en el aprendizaje de las lenguas de herencia en general. Pues queremos dejar claro que no necesariamente creemos que tengamos que elegir entre enseñar la gramática y también respetar y cultivar los repertorios lingüísticos que los estudiantes traen a la clase. Entonces, sí sabemos que concentrarnos en la gramática ayuda porque la gramática facilita la comunicación y la interacción. Y queremos que nuestros estudiantes expandan o enriquezcan su conocimiento. No estamos aquí para que sustituyamos el conocimiento para que les motivemos a que sustituyan las formas que les enseñamos en vez de las formas que ya traen a la clase, las formas gramaticales. Pero sí queremos darles acceso a formas formales o profesionales de la lengua de la manera que sea relevante y queremos también que nuestros estudiantes se vayan de nuestras clases siendo aprendices independientes y metalingüísticos. Es decir, que queremos que tengan la oportunidad de ser conscientes de sus propias elecciones gramaticales y de que tengan la capacidad de usar varias variedades del español para que sea relevante en el contexto que lo requiera, ¿no? Entonces, pues hay varios motivos por los que podemos estudiar la gramática, ¿cierto? Pero es altamente importante también
que reconozcamos que la gramática siempre debería ir, no debería ser el objeto de la instrucción, sino que parte de una unidad más amplia que celebra las culturas que son relevantes para nuestros estudiantes de herencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer para fomentar la adquisición de la gramática? Pues podemos fomentar la adquisición de manera interactiva, implícita y diferencial. ¿Qué quiero decir con eso? Pues queremos que el aprendizaje sea interactivo porque queremos que los estudiantes construyan andamios o scaffolds, apoyos, los unos para los otros, ¿no? Y queremos que el aprendizaje sea implícito porque la gramática existe en un contexto, queremos que este contexto sea relevante para algo en nuestro curso y el contexto cultural es altamente importante en el momento de enseñar a los hablantes de herencia, como todos aquí sabemos. Y luego queremos que la instrucción sea diferenciada. Es decir, queremos que los estudiantes trabajen diferencialmente, a veces en grupos de niveles mixtos, donde hay estudiantes con más dominio de la lengua, con estudiantes que son a lo mejor más receptivos. Y también queremos que trabajen en grupos de niveles parecidos, ¿no? Para que tengamos diferentes configuraciones de nuestra clase y para que podamos crear andamios, como dije, los scaffolds para apoyar a los otros estudiantes y los estudiantes lo pueden hacer interactivamente entre sí, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para la aproximación que les estamos enseñando? Pues estamos buscando textos o cuentos o relatos que contengan ejemplos de una estructura gramatical específica y que sean relevantes a nivel cultural para los estudiantes. Ya sabemos que hay muchos open resources, ¿no? Recursos abiertos que están disponibles, o bueno, no muchos, pero algunos, incluso incluido especialmente el que está aquí en UT y en desarrollo, ¿no? Para los hablantes de herencia y estos recursos tienen textos por dentro, entonces es bastante fácil de localizar los textos relevantes para ese tipo de actividad. Y luego, antes de la clase, es necesario crear dos asignaciones de grupos, es decir, una asignación de estudiantes en grupos del mismo nivel y luego grupos de estudiantes de distintos niveles. Y voy a explicar con más detalle un poquito de estas dos aproximaciones en las siguientes diapositivas, ¿no? Entonces, la estrategia que les trajimos hoy se llama PACE. Si han estado en clases del español como lengua extranjera, este modelo ha salido ya durante varias décadas. Entonces, es común para la enseñanza de la gramática dentro de un contexto en las clases de L2, ¿no? Pero ya queremos que esta aproximación sea relevante al nivel de los hablantes de herencia con las modificaciones necesarias que responden a las aportaciones teóricas, especialmente de esta última teoría que nos presentó Julio hace unos minutos. Y PACE significa presentación, atención, co-construcción y extensión. Es la misma sigla en inglés, presentation, attention, co-construction, extension, right? Y lo hemos adaptado de Adderhaugen Donato hace más que 2 décadas, como dijimos, ¿no? Entonces, en el primer paso, los estudiantes leen el texto que les hemos preparado en grupos de niveles distintos. Siempre queremos que haya un estudiante con alto nivel, con un nivel muy proficiente en la lengua de herencia, y luego un estudiante que tiende a ser más receptivo y cualquier otra mezcla que sea conveniente, para que haya un rango de niveles dentro de cada grupo, ¿no? Y luego queremos enfatizar el tema gramatical en cuestión. Es posible que requiera la modificación del texto, pero debe ser un texto de relevancia cultural que sea apropiado para la unidad de la clase. Es decir, no queremos presentar algo totalmente aleatorio, digamos, aleatoriamente seleccionado, totalmente random, ¿no? Queremos que sea algo relevante para lo que se está dando en la clase. Y luego se subrayan los ejemplos de la gramática en cuestión o se marcan en color distinto. Yo prefiero colores, pero lo que sea más conveniente. Y se incluyen palabras frecuentes con ejemplos regulares e irregulares. Quiero enfatizar este punto. Yo creo que hay una, bueno, voy a decir una pequeña obsesión
con la organización de los cursos de los estudiantes del español como lengua extranjera, de presentar las conjugaciones, luego en otra clase presentar las excepciones a las reglas que se aprenden, ¿cierto? Lo que quiere decir que presentamos primero los verbos regulares, los verbos o las estructuras regulares que son, que son típicos, digamos, y luego las excepciones a esta tipicalidad. Creo que ya tenemos evidencia en el estudio de las lenguas de herencia que la manera en que los hablantes de herencia acceden a la información gramatical es distinta, es distinta si la palabra es regular o irregular, ¿no? Entonces queremos mezclar la regularidad y la irregularidad dentro de la misma presentación de la gramática porque ayuda a que el hablante de herencia que tiene el conocimiento de la lengua desde joven y que no aprende por reglas escritas pueda reconocer lo que les estamos intentando meter o aumentar en el input, ¿no? Y luego los estudiantes contestan preguntas de comprensión, lo que trabaja las destrezas más generales de las clases de herencia, donde queremos que los estudiantes también estén muy activas en su, digamos, en su comprensión de las tareas escritas, ¿no? En la segunda parte, los estudiantes siguen en los mismos grupos y los maestros proponen preguntas. Y cuando digo la segunda parte, esta es la atención, ¿no? La A del modelo PACE, ¿no? Entonces, los instructores pueden hacerles preguntas a sus estudiantes diciendo qué notan sobre las palabras subrayadas o en el color X, ¿no? Son preguntas bastante implícitas en qué letras o sonidos terminan y cuáles son las diferencias entre las palabras de los distintos colores. Si queremos que noten un contraste, por ejemplo, entre el subjuntivo y el indicativo, podemos resaltar ejemplos de cada uno en distintos colores, ¿no? Luego los estudiantes discuten en grupos de niveles mixtos, en sus grupos de la primera parte de la actividad, apuntan lo que hablan y idealmente ven el patrón gramatical, reciben a la exposición a las formas irregulares y regulares a la vez y el instructor los guía si no llegan a las conclusiones que queríamos a las que queríamos que llegaran. Pero normalmente si la actividad es lo suficiente de implícita, lo que he encontrado es que los estudiantes lo absorben y empiezan a construir esta destreza metalingüística que ayuda a que sigan desarrollando la capacidad para que sigan independientemente aprendiendo la lengua después de que se vayan de nuestra clase, ¿cierto? Entonces, en el tercer paso tenemos lo que se llama la co-construcción, donde los estudiantes se meten en grupos nuevos. En estos grupos, cada nuevo grupo tiene un miembro de los demás grupos. Es decir, si había 4 grupos anteriormente, ya metemos a cada estudiante en nuevos grupos y estos nuevos grupos tienen representantes siempre y cuando sea posible de todos los grupos, ¿no? Los estudiantes se agrupan en el mismo nivel y ahora vamos a empezar a ponerles a producir a los estudiantes, ¿no? Discuten juntos las reglas gramaticales y su relación con el texto y proponen la regla del contexto en vez de memorizarla. Otra vez, esto no es el hincapié, digamos, de la clase, sino esta fase normalmente dura unos 4 o 5 minutos. Es muy rápido para que los estudiantes se pongan de acuerdo. Y si es necesario el instructor puede aclarar dudas mediante la explicación breve, pero siempre y cuando sea breve y no queremos que haya un lecture, digamos, de 40 minutos de las reglas de subjuntivo, ¿no? Queremos que estas reglas estén bien amarradas con el contexto, ¿no? Pero esta forma de presentar la gramática requiere pensamiento y no tan solo memorización, así que les mete a los estudiantes de que sean productores activos del conocimiento, ¿no? Y luego, en el último paso del modelo, los estudiantes se involucran en actividades de producción sobre el tema de la lectura. Pueden ser actividades escritas, orales, interpersonales, intermodales, lo que sea. Debe ocupar la gran mayoría de la unidad y requieren que los estudiantes utilicen lo que aprenden. Lo que quiero aclarar aquí es que no vamos a corregir las actividades que producen los estudiantes según se han producido la estructura que queríamos que produjeran. Es posible que busquen alternativas, pero si diseñamos un contexto comunicativo que fomenta el uso de la gramática que les hemos enseñado, es muy posible que entonces empiecen a adaptar
este uso de la estructura y entonces empieza un feedback loop, digamos, donde podemos darles retroalimentación. Es decir, que los estudiantes siguen produciendo algo que ya les hemos enseñado y les fomenta el uso de del lenguaje productivo con la nueva estructura, ¿no? Y cuando digo nueva, lo digo entre comillas porque en muchos casos los hablantes de herencia ya tienen la estructura que les hemos enseñado, pero es cuestión de expandir el repertorio que ya traen a la clase, ¿eh? Entonces, sabemos que tenemos que tener las actividades de producción y esto combate la asimetría de producción y comprensión intrahablante. Lo que quiero decir que Julio nos ha presentado otros ejemplos de donde los hablantes de herencia típicamente comprenden más que producen, entonces queremos que produzcan porque ya comprenden más que producen, ¿no? Queremos tareas orales y escritas, las que se convierten en oportunidades para practicar, ¿no? Y entonces esto puede convertirse en un proyecto o producto culminante si es relevante, ¿no? Y estas actividades requieren el uso de los andamios. Acuérdense que en este momento los estudiantes ya están agrupados según el mismo nivel. Así que los estudiantes que tienen menos comodidad con el español van a requerir más andamios, más apoyos, scaffolds. Y los estudiantes que ya son más independientes, ya pueden ser más independientes con la lengua si tienen un nivel más fluido. Así que queremos que los estudiantes se pongan a hacer las mismas actividades, pero podemos darles diferentes niveles de apoyo siempre y cuando podamos ayudarlos a independizarse y producir con la lengua de herencia, ¿no? Entonces, algunos posibles andamios o apoyos que son relevantes pueden ser marcos de oraciones para los que trabajan en el contexto de K-12. Cuando yo también estaba trabajando en un contexto de K-12, siempre usábamos los sentence frames para todo lo que queríamos que los estudiantes produjeran. Podemos darles ejemplos, son modelos a seguir. Podemos usar TPR si es relevante, aunque esto es más receptivo que productivo. Las imágenes pueden ayudar. Y los estudiantes también pueden adaptar el translanguaging o el translinguar. Lo que queremos decir sobre el translinguar es que estamos muy a favor de que los estudiantes utilicen su repertorio lingüístico entero, pero sí reconocemos que las clases de herencia son uno de los pocos espacios donde realmente queremos aumentar el valor social del español. Sabemos que los estudiantes no tienen la misma oportunidad de socializar en español, particularmente en contextos especialmente en contextos universitarios, en muchos casos donde los cursos se dan solamente en inglés, por ejemplo. Entonces, queremos que el translenguaje o el translanguaging se utilice con cuidado porque no queremos porque tenemos datos que indican que incluso los niños empiezan a favorecer el inglés y desfavorecer el español, lo que no es la meta de un curso de herencia, ¿cierto? Entonces aquí resumo los 4 pasos que les acabo de ir explicando sobre la marcha, ¿no? O con mucha velocidad, digamos. Entonces en los primeros 2 pasos los estudiantes se meten a internalizar el contenido y después la gramática de un texto en grupos de niveles diferentes y se apoyan entre sí. Y en los últimos 2 pasos los estudiantes se explican lo que han aprendido y lo que puedan hacer en los trabajos. En el chat ya les dejé el link para los materiales de hoy, así como 2 actividades de muestra que les voy a enseñar ahora. Al final de la presentación verán que hay un código QR que pueden utilizar, un QR que pueden utilizar para acceder a la presentación y a los materiales. Pero ahora voy a dejar de compartir la pantalla y entrar aquí en Google Drive para que les dé 2 ejemplos y así terminamos después brevemente, en breves terminamos la presentación. Así que aquí tenemos 2 actividades de muestra, sample activities. Creo que están viendo, tengo un monitor y una pantalla. Están viendo en Google Drive, ¿cierto? No, No, ok. todavía estamos viendo tu PowerPoint, tu Google Slides. ¿Y ahora? Es que tengo varios monitores, así que no sé por qué. Puedes ah, poner stop sharing y luego lo vuelves a hacer, yo creo que sí. sería mejor. Perdón, esto es que como estoy nuevo aquí en UT, no me he acostumbrado a manejar los monitores. Así que supongo que esto es universal, pero para mí no. ¿Ya sí? Ahora vemos tu Google Drive. Perfecto. Ok.
Entonces, aquí tenemos dos distintas actividades de muestra donde he empleado el PACE. En el primer ejemplo, am, tuvimos una actividad donde los estudiantes aprendieron sobre el bilingüismo y queríamos que fueran advocates, digamos, para el bilingüismo en la clase. Tuvieron que hacer varias lecturas, así que cada grupo leyó un texto y entonces les estaba enseñando las palabras de transición aquí, ¿no? Así que esto no es heavy grammar, digamos, pero es algo que utilizan en contextos escritos, ¿no? Y luego los estudiantes, había más preguntas de comprensión, pero solamente les incluí algunas por el propósito de darles un ejemplo. Y cada grupo leyó un texto distinto y luego tenía que contestar preguntas, hablar sobre las diferentes perspectivas en el texto. Después se pusieron en común y en los nuevos grupos, los estudiantes de cada grupo se explicaron con sus compañeros y así les pusimos a producir en la lengua de herencia. Así que podemos darle a cada grupo una lectura distinta o podemos asignar la misma lectura a todos los grupos y cada grupo puede tener una tarea distinta. Aquí tengo un ejemplo un poquito extremo, lo he utilizado para mi curso de Introduction to Linguistics, pero podría funcionar con modificaciones para los grupos de herencia, donde les enseñé a los estudiantes el mismo texto. Aquí trabajamos la concordancia de sujeto-verbo, luego también pretérito imperfecto, subjuntivo, luego condicional. No recomiendo que hagan todo esto dentro de la misma unidad, sería muchísimo, pero en un curso de lingüística donde el lenguaje no es el objeto de la instrucción, es un poquito diferente, pero am, les doy un ejemplo de cómo podemos usar el mismo texto para conseguir varias cosas dentro de la misma clase. Y cada grupo puede explicar lo que ha aprendido, puede explicarle a los demás grupos. Así que cada aproximación es válida, funciona con lo que hemos explicado. Y vamos a cerrar. Voy a dejar de compartir y recompartir, pero necesito que la presentación vuelva a aparecer. Entonces... les voy a dejar un resumen, un poquito de por qué queremos usar o por qué nos gusta esta aproximación. En términos teóricos que les hemos planteado al principio de la presentación, ¿no? Que sabemos que PACE sitúa la gramática dentro de un contexto implícito de relevancia personal. O sea, que hay textos que son relevantes con suerte al nivel personal de los estudiantes, pero tienen relevancia cultural para los hablantes de herencia y de estos textos sacamos la gramática en vez de hacerlo al revés, donde les asignamos un texto que no tiene relevancia, pero solamente les enseñamos la gramática. Facilita el conocimiento sobre la lengua. Los estudiantes interactúan para construir la regla gramatical en vez de recibir una explicación explícita. Entonces, esto fomenta el conocimiento metalingüístico para que los estudiantes se vayan al mundo siendo aprendices independientes después de que se vayan de nuestra clase. Y entonces, esta aproximación responde a las necesidades de reensamblaje de rasgos, que es una de las teorías de las lenguas de herencia más contemporáneas, donde reconocemos la variabilidad interhablante, esa diferencia entre los distintos hablantes, porque los estudiantes trabajan en grupos de niveles distintos, donde los que tienen más conocimiento de la lengua pueden apoyar a los demás en la actividad. Y luego también trabajan en niveles parecidos, donde pueden hacer actividades relevantes para su propio nivel, ¿no? Y luego reconocemos la variabilidad intrahablante. Sabemos que las palabras regulares e irregulares se procesan de manera distinta. Tenemos otras personas aquí en el grupo que han investigado la regularidad, ¿no? Y entonces siempre queremos tener vocabulario frecuente y sabemos que la comprensión puede apoyar la producción porque vemos que la producción es donde existe el desafío en la adquisición de las lenguas de herencia, ¿cierto? Y esto se hace mediante el aprendizaje colaborativo, implícito y constructivo. Y añadimos o enriquecemos el repertorio lingüístico que nuestros estudiantes ya traen a la clase. Así que tenemos aquí varias referencias. Todos los materiales están disponibles al nivel de Creative Commons. Así que por favor úsenlos y mejórenlos y adáptenlos según su entorno.
Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y de estar con un gran amigo, con Julio. Les dejo aquí también el código QR y cuando me digan puedo dejar de compartir. Muchas gracias, Julio y Patrick. Em, Creo que aprendimos mucho, pero supongo que la gente todavía igual tiene preguntas, así que tenemos tiempo para responder preguntas. Em, si quieres dejar de compartir, podemos, Sí. o puedes, no sé, poner algo que si alguien quiere volver a mirar. Sí, puedo, sí, cuando me digan, entonces así los veo cuando están preguntando, pero voy a dejar una vez más el enlace en el chat por si quieren acceder a los materiales y no lo han podido hacer todavía. Ahí está. Bueno, tenemos bastante tiempo para preguntas o comentarios, así que no sean tímidos. Buenas tardes a todos, soy Oscar Pizarro González, soy del estado de Virginia. Es la primera vez que participo en el taller virtual, pero tuve la oportunidad de compartir con algunos de ustedes en el 12th National Symposium of Spanish as a Heritage Language. Eh, Quiero felicitarlos porque es la primera vez que escucho un enfoque de tema gramatical en una conferencia y creo que eso rompe un poco la timidez que existe en el campo, ¿verdad? Porque se ha investigado mucho de las dificultades, entre comillas, que los estudiantes de hablantes de herencia o los aprendices de hablantes de herencia o español para hablantes de herencia pueden enfrentar. Sin embargo, las propuestas de cómo trabajar la gramática siempre han sido, ¿verdad? Tema de o debate o de tratar de proponer. Quiero saber si este modelo lo han implementado previamente a nivel escolar. Escuché que lo han trabajado a nivel más como universitario, por decirlo de esa manera, y, ¿verdad? ¿Qué ustedes sugieren para que se pueda entonces llevarse al terreno de nivel escolar? Sí, estuve trabajando con un programa de inmersión doble de Dual Language y fue un programa increíblemente único con desafíos de implementación porque fue un programa que empezó en el quinto con Second Language Learners y hablantes de herencia sin una escuela elementaria donde ya hubiera Dual Language. Así que el reto era muy grande para que, o sea, entraron estudiantes sin ninguna exposición al español después de 6 años de escolarización con niños que justo habían llegado al país y todo entre medio. Así que fue la estrategia que utilizamos para que los maestros de esta escuela pudieran implementar aproximaciones para que los estudiantes hicieran scaffolding unos para los otros. Am, Ha sido exitoso de lo más que se podía porque al final volvimos a crear una nueva alineación para ese programa porque no era apropiado a nivel práctico empezar un programa de inmersión en el quinto grado de two-way immersion, ¿no? Pero en cuanto a las aproximaciones, sí que los estudiantes, incluso los que eran más tímidos con el español, empezaban a implementar o empezaban a practicar con las actividades de producción. Así que tengo confianza en que en un programa de herencia de nivel muy variado, si solamente hay un curso de herencia en un high school, por ejemplo, esto sería perfectamente factible. Luego, creo que al nivel de Dual Language no veo por qué durante una clase de Language Arts no puede ser factible implementar esta propuesta. La diferencia es que querríamos que las etapas se separen bastante para que los estudiantes no estén mucho tiempo. Y yo encuentro que es útil que se levanten y que se muevan por la clase y que hagan, por eso como hay dos grupos, ¿no? Es bueno que los estudiantes puedan moverse por la clase porque los ayuda a no estar sentados todo el rato. Pero reconozco que también para el classroom management eso puede ser difícil para un nuevo instructor. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. A usted.
Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta para Patrick. Saludos a todos. Soy Sandy Rowan. Saludos desde Texas Women University. Flavia, mucho gusto de verte. Julio, mucho gusto. Eh, y Patrick, muchas gracias también. La pregunta, comenzando que habías comentado que trabajas con más como para K-12. ¿Tú cómo has visto, por ejemplo, la cantidad de libros que se utilizan, no libros para enseñar español, sino los libros de lectura y de historias y de cuentos que se les leen a los niños? ¿Cómo ves que eso, qué tipo de gramáticas se presentan en esos libros para ayudarles a los chicos? ¿O no ves que tenga mucho exposición gramatical para los chicos para que entonces ayudarlos a estar expuestos a todos esos tipos de gramáticas que son las más comunes que nos han presentado? Juanito, no sé si tienes algún insight en UH. No, no sé si la pregunta es más pensada para K-12. Sí, Sí y perdón. no, se me ocurrió que todo porque habías comentado sobre dual language y dije, bueno, eso es algo que se hace como para los niños, ¿no? Como para ver, por ejemplo, cómo se trabaja con los niños, para ver entonces cómo es que llegan ya a las edades Sí. universitarias. Sí. Bueno, no sé si tienes experiencia con esto, Julio, en UH, con la implementación. Con K through 12, nada. Ah, No. Eh, ya, pero recientemente creo que fuiste tú que trabajaste sobre el contraste, ¿no? El desarrollo continúa desde K through 12 hasta la universidad, o sea que es un continuo de adquisición, ¿no? sí, ya. Yo diría que en mi experiencia, que reconozco que es limitada porque he trabajado en una clase sin ninguna material apropiada para Dual Language y he trabajado también con escuelas en proceso de implementación de su programa de inmersión doble. Ahí lo que diría, y quiero problematizar un poquito, no me gusta esta palabra, pero quiero llamar la atención al hecho de que en artes de lenguaje, en clases de Language Arts for K-12 students in Dual Language, Am, realmente hay muy poco enfoque en la gramática y en la forma, es lo que Oscar nos ha mencionado recién, ¿no? Que yo creo que en mi experiencia estuvimos trabajando con un libro que no mencionó nada de la gramática y era todo implícito, pero los estudiantes no podían agarrarlo porque requería modificación para que les entrase lo que el libro dejaba por hecho que entendieran, ¿no? Que lo que absorbieran sin realmente haberlo hecho explícito. Entonces sí creo que hay que haber en estos programas un pequeño toque de instrucción explícita, como haríamos en una clase de herencia a nivel universitario, porque luego sí, cuando vengan a la universidad, vemos que tienen la capacidad comunicativa muy alta, pero a veces en algunos contextos puede ser un poquito complicado de aterrizar lo que están diciendo en un contexto fácilmente entendible. Así que recomendaría para los programas de inmersión dual que suplementen los materiales que utilizan en las clases, si son textbooks, si son manuales de instrucción. Y si son novelas, por ejemplo, Ansal Dua is amazing for teaching heritage language anything, right? Pero podemos reforzar, podemos modificar el texto, podemos incorporar un texto que ya existe, podemos usar muchos materiales, pero tendríamos que suplementar. And I understand that requires curricular coordination, which is, collaboration is key in the context to reduce workload for those of you who do the heavy burden of heritage language education. It's an amazing thing to do, but it's often requires a lot of additional work beyond the L2 classroom. So I understand that that's a logistical concern as well. Gracias. Gracias por la pregunta. Patrick, y Julio, tenemos una pregunta que tiene que ver con, bueno, el tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo lleva preparar una de estas lecciones y al mismo tiempo cuánto tiempo llevaría desarrollar una unidad que básicamente siguiera las 4 etapas del PACE? Sí. Um, sí, creo que en mí veo que hay dos partes de esta pregunta en el chat. Dime. Entonces creo que hay varias, digamos, no necesariamente es un requisito
usar el PACE todas las clases, por supuestísimo, pero puedes usar el PACE como un esquema para preparar una unidad donde hay un toque de enfoque gramatical, o puedes hacer algo en una sola clase. Yo lo he usado en mi curso de herencia intermedio para, para todas las clases, ¿no? Casi todas las clases. Pero también puedes bridge a través de varias clases. Y yo diría que no he gastado mucho tiempo. La verdad es que hace que la preparación sea más sencilla. Sé que Julio me ha dado muchos consejos sobre esto cuando empecé a enseñar, que realmente ayuda. Realmente ayuda a que los estudiantes sean los activos en la clase. Es útil para ellos, pero también es útil para nosotros no tener que estar ahí dándole todo, porque entonces yo encuentro que realmente una clase entera se puede dedicar a un ciclo de PACE, y entonces la preparación es igual o menos a lo que necesitaría para preparar una clase de lecture style. La verdad que menos, una hora. Sí. Hola, yo tengo una pregunta. Soy Anel Brandal. ¿Cómo estás, Julio y Patrick? Gracias por su presentación. Am, bueno, mi pregunta es que en los contextos de L2 está existiendo un abandono, digamos, a los enfoques tradicionales de enseñanza, y nos estamos como volcando a meaning-based, ¿cierto? Todo lo que esté relacionado con el significado. Entonces, me da la impresión que dentro de PASTE, y solo quiero confirmar que dentro del enfoque que acaban de presentar, este enfoque en el significado está dentro de enseñar, me imagino, implícitamente, es eso a lo que se refieren, dentro de PASTE, ¿dónde entra todo este énfasis? Como la lengua provista de significado, no enseñar la lengua desprovista de significado a través de gramática, ¿no? O sea, desproveer a la gramática del significado. Entonces, es dentro de PASTE, está dentro de enseñarlo implícitamente. Sí, o sea, la P y la E de PACE son implícitos, ¿no? Lo que no es implícito es el A y el sí, ¿no? Y entonces también es implícito porque los estudiantes ya habrán leído, ya habrán hecho actividades de comprensión, el texto es relevante para lo que están dando en la clase, así que en una clase de herencia no debería ser como un curso de L2 que es tourist manual style, ¿right? Queremos que sean actividades culturalmente relevantes. Pero, pero eso... creo que entonces, después de que presentemos, después de que presentemos algo relevante a nivel cultural y que hagamos actividades de comprensión lectoral, que son metas de cualquier curso, ¿no? Los estudiantes entonces empiezan a enfocarse explícitamente. Después de ver cómo lo que queremos que analicen esté situado dentro de un contexto comunicativo, ¿cierto? Así que empieza comunicativamente, y luego la producción no son actividades de machaque, no son drills, son actividades de tareas espontáneas, ¿no? Así que no estamos ahí para decir, no usaste subjuntivo, pero es Exactamente. una oportunidad para generar retroalimentación en un contexto que realmente fomenta o que aumenta la posibilidad de usar estas estructuras, pero no estamos ahí para decir, bad, ¿no? O sea, no es Claro. nuestro objetivo con la enseñanza de los cursos de herencia. No sé si, Julio, tienes experiencia también con eso. Exactamente eso, sí. Claro, entonces el objetivo no es enseñar a los estudiantes de herencia a través de mechanical drills, let's say. Never. Okay, just making sure that that's not what we're saying. No, Vale, gracias. no. Not at all. No. Queremos que esté situado o amarrado con el contexto. Sí. Tenemos una pregunta en el chat. ¿Se mencionaron materiales OER para desarrollar esta lección? ¿Se la puede encontrar? ¿Están en el enlace? ¿Están? ¿O no se puede abrir?
Sí, hemos compartido Ujú. esto en el enlace. Sí, está en el enlace, los dos PDF y la presentación. Drop the link another time. Sí, aquí. Sí. Sí, Lo que pasa es que si ya están trabajando con textos, es bastante fácil que agarren estos textos y que los modifiquen para que sean paste compatible, ¿no? Pero hay dos ejemplos ahí y son ejemplos extremos, pero les enseñan. Hay un ejemplo extremo ahí donde hay un montón de estructuras que puedes enseñar con una sola lectura. Please don't give your students all four of those at the same time. Es un ejemplo que puedes sacar mucho de poco, de un solo texto, por ejemplo. Tengo una pregunta. ¿En algún momento consideran necesario que se explicite o se clarifiquen conceptos gramaticales, sobre todo cuando a veces los estudiantes, por sí, bueno, el caso de ustedes, ¿verdad? Es un nivel un poco más elevado, pero que en la dinámica no puedan llegar a derivar o a entender cómo la estructura ayuda a establecer un significado en contexto, ¿verdad? Porque pues yo creo que esta es la idea del modelo, ¿no? Que ellos puedan ver cómo esa estructura se maneja en el contexto, pero ya que lo que, ¿verdad? Prevalece es la enseñanza implícita, se permite, se da esa, eh, digamos, ese permiso para de una manera u otra explicitar o hacer claro, ¿verdad? Para que el estudiante pueda tener que eso que llegaron es correcto o hay algo que les falta. Julio, que has enseñado más cursos de herencia que yo. sí. En ese caso, si a lo mejor, no sé, si se les expone a una cosa y luego siguen, ¿no? A lo mejor hacen avoidance, lo evitan, simplemente después les doy, les doy feedback, o sea, les digo, sobre todo porque la mayoría de las veces que hacen avoidance simplemente producen otra cosa que también es gramatical. Les digo, a lo mejor muchas veces son cuestiones de registro o son cuestiones de una preferencia por una estructura por otra. Te lo digo, o sea, también puedes decirlo de esta manera o, ¿qué me dijo uno recientemente? Voy para la no sé dónde, voy para no sé qué, todos los... Digo, sí, voy para frecuente y completamente gramatical, pero en un contexto más formal, considera usar voy a. Se les en el feedback. Ya está. O sea, sí, siempre digo considera o piensa, o sea, nunca, no es nunca una imposición, es exponerlo a otro, a la otra posibilidad y explicarle por qué, ¿no? O sea, a lo mejor ese refuerzo de sociolingüístico que a lo mejor no tienen por no tener esa educación de la lengua de ¿no? Del estilo monolingüe como a lo mejor seguimos nosotros, o a lo mejor distintas fuentes de distintos registros para poder determinar, oh, esto es formal, esto es informal, etcétera. Sí, siempre se lo doy a feedback y siempre se lo doy de manera individual. O sea, nunca les interrumpo, siempre a posteriori, para tampoco causarles, ¿no? Que les dé vergüenza a los chavales. Y ese feedback mayormente se lo dan en la parte de la final, en el último paso del pace. Sí, Sí. Sí, noto que no están agarrando lo que creía que iban a agarrar. Personalmente lo que he hecho es parar y decir que vamos a hablar sobre esto en dos. Les hago preguntas más o menos. O sea, quiero que sean independientes, no quiero que sean activos en vez de que solamente consumir lo que les estoy diciendo. Así que normalmente cuando explicamos la gramática, les damos las reglas y entonces les decimos, ok, good luck. Quiero que entonces puedo parar la clase para decir, ok, chicos, ¿qué notan sobre estas palabras? Y si noto que están yendo por otro lado, pues les hago una pregunta para redirigir la atención. Está bien, o sea, está bien. Pero también estoy totalmente de acuerdo con Julio que creo que es importante que también, siempre y cuando les damos retroalimentación, es una oportunidad am, de recordarles que no estamos intentando evitar una forma de hablar, sino expandir los recursos que el hablante
tiene, porque los hablantes de herencia tienen más recursos, tienen la variante bilingüe y podemos añadir otras variantes también, entonces tendrán más que las personas monolingües tendrían y entonces es nuestra filosofía, es una filosofía aditiva, no subtractiva, ¿no? Sí, sí, que les permita a ellos tomar decisiones Eh, en los contextos comunicativos para que puedan Exacto. ser efectivos. Sí, It's empowering, it's not removing, right? efectivamente, estamos suplementando su conocimiento, Wilson, en lugar de sustituir, o sea, no tiene sentido eso. Sí, muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues ya son las 6 y sabemos que muchos se tienen que ir. Entonces, si tienen más preguntas, pueden contactar a Julio o a Patrick o a cualquiera de nosotros más adelante por correo electrónico. Y les quiero dejar aquí nada más un anuncio de que tenemos el próximo webinar ya listo para el 6 de noviembre a esta misma hora por el mismo canal. Entonces en nuestra página web está la información del evento. Tendremos a la doctora María Luisa Parra en noviembre de Harvard. Entonces espero que nos acompañen. Además tenemos un cuestionario, se los puse en el chat también para que nos den feedback de cómo podemos mejorar estos webinars y qué otros temas les gustaría escuchar. Y ahí tienen nuestra página y también nuestro Facebook por si nos quieren seguir. Y para terminar, mil gracias de nuevo a Julio y a Patrick por compartir hoy su trabajo con nosotros y las ideas y su trabajo. Y aquí seguiremos trabajando juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.